Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros. Continuamos dentro del módulo de Financial Reporting Analysis, concretamente con nuestro último vídeo relacionado con las técnicas de análisis financiero. Como habéis visto, pues un material que no es excesivamente complejo, no es excesivamente complicado. No obstante, pues bueno, todo el concepto de ratios, como sabéis, pues hay que darle un vistazo, hay que sabérselos bien. Ya os digo, al final son relaciones, quizá la más complicada la de DuPont, que ya le hemos trabajado, pero por el contrario, pues bueno, dentro de lo que son los ejercicios y el material, pues habéis visto que al final pues trabajar todo ese tipo de ratios no es excesivamente difícil y que yo creo que con el bagaje y más o menos con el estudio que todos podamos organizarnos sin ningún tipo de problema lo podemos sacar. ¿Vale? Dicho esto, vamos a plantear el último vídeo dentro de este segmento, como os he dicho, técnicas de análisis financiero, con pues un concepto que a priori también es sencillo, no se extiende muchísimo lo que es el manual, pero lo que nos habla es del análisis de riesgo, de crédito, pues que realizan determinadas entidades a la hora de pues entender cuál es la idoneidad o cuál es de alguna manera el valor o el riesgo que puede ocurrir cuando pues prestamos dinero, ¿no? Desde un punto de vista, pues yo quiero prestarle dinero a aquella persona o aquella entidad que mejor o que más rápido me lo pueda devolver, y desde el punto de vista de yo que voy a solicitar un préstamo, un crédito, lo que me interesa es tener una buena posición crediticia para obviamente que no haya ningún problema y que me lo den en las mejores condiciones posibles. Como decíamos, pues lo que hace es determinar la idoneidad o la capacidad que tiene de devolver el dinero pues esa persona que lo está solicitando, ¿no? En base a por las condiciones que se han planteado, plazos, los tipos de interés, etcétera, conceptos que ya hemos visto. Como os decía, para ello se utilizan modelos predictivos principalmente, de los cuales pues destaca uno muy concreto, que es lo que se conoce como la Z-Score. ¿Vale? Su autor, Altman, lo publican en el año 2000 y pues que ahora vamos a trabajar y que vamos a ver a través de una página web que es de las que más me gustan y las que más suelo utilizar para lo que es el análisis de empresas españolas. Como decíamos, se clasifican en tres apartados. El primero son obviamente los análisis de sensibilidad, que viene a ser trabajar con incrementos, elasticidad de toda la vida, es decir, si yo estoy partiendo de una base de un incremento de ventas del 5%, voy a pensar que esta empresa en vez de crecer al 5 crece al 3. ¿Qué pasaría, no? Pues este es el concepto de what if. Con respecto al análisis de escenarios, pues puedo pensar, oye, ¿qué ocurriría si pues no sé, el proveedor de esta empresa de repente entra en bancarrota y no le puede pues prestar o no le puede dar servicio para productos que esta cadena va a vender? ¿Tiene plan B? ¿No tiene plan B? Pues este es el análisis de los escenarios que se suele utilizar también a la hora de analizar el riesgo y el riesgo de crédito principalmente que tienen las empresas. Y luego por último simulaciones. Esto se suele hacer obviamente pues a través de sistemas informáticos que tienen en cuenta miles de variables, las machean unas con otras y al final pues bueno te da una desviación, te da una media que luego tú pues luego trabajas con conceptos estadísticos como desviaciones estándar para saber cuál es el riesgo de que pues caigan las colas, y a partir de ahí pues vas ajustando las condiciones de lo que son los préstamos. Como os digo, nada nuevo, nada complicado y nada que no hayamos podido ver. Ahora sí, nos vamos a la página web en este caso por excelencia, la que más me gusta, con la que trabajo, con la que me siento a gusto. Todos los créditos van para sus autores, no los conozco personalmente, pero me parece una pasada el trabajo que hacen. Value Street, con una W inicial.com, os podéis registrar, es completamente gratuita y ya os digo, los informes que tienen son una pasada. No me he podido parar a revisar que todas las empresas tengan los datos exactamente correctos porque hay una barbaridad. Voy a presumir que están bien, que están sacados de fuentes oficiales, CNMV principalmente, a través de la publicación de resultados, pero no obstante, ahora veréis el trabajo que hay detrás porque, bueno, es fantástico, ¿no? Al final se trata de una página web, no tiene nada que ver con el canal, esto ya os digo es, entre comillas, una publicidad particular, pero es que creo que se la merecen, en la que yo puedo introducir pues el nombre de cualquier empresa con la que más me guste y con la que yo esté cómodo o quiera invertir, ¿no? Quiera analizar. Tengo por una parte pues su ficha de empresa, análisis de fortalezas financieras, de calidad de negocio, crecimiento y luego una comparación con respecto al valor teórico que debería tener la compañía. Nos plantean el sector, la industria, donde cotiza, un poco la capitalización, nos dan
esas métricas, ¿no?, de descripción de empresa, dónde se funda, cuáles son las filiales, un poco pues todo el concepto de estructura principal, y luego obviamente pues existe hechos relevantes. Aquí, como os decía, pues información proporcionada por la CNMV, pues vamos a partir de la base de que está obtenida de ahí la documentación. Como os digo, si yo voy trabajando, si yo voy viendo pues las distintas pantallas con las que trabajo, fijaros que la línea del CFA y que la línea de todo lo que hemos estado viendo se establece todo este contenido. En primer lugar, un análisis de liquidez, que hemos visto que el análisis de liquidez viene a ser pues el análisis de si puedo atender las obligaciones a corto plazo. Y aquí pues nos hace incluso un pequeño análisis, ¿no? Nos habla de coeficiente corriente medio, nos habla de los niveles de efectivo en los balances, que en este caso pues son bastante elevados, por lo tanto podemos hablar de que es muy interesante. Ojo también aquí, porque en el año 2019 no están publicadas todos los resultados, por lo tanto que nadie piense que esto es que ha caído, simplemente es que probablemente solo compute la mitad del año y por lo tanto aquí tenemos unos valores medios. Nos habla también de que puede existir un exceso de efectivo y que por lo tanto pues bueno, quizás no están distribuyendo correctamente todo ese free cash flow que tienen, pero como veréis incluso nos lo calculan por acción y veis la progresión que ha tenido Zara a nivel de lo que es ese exceso de caja, ese free cash flow por acción, que ha ido creciendo cuando su patrimonio neto o cuando su número de acciones tampoco lo han hecho en exceso. Por lo tanto, muy buen trabajo por parte de la compañía. A nivel de solvencia financiera, pues bueno, aquí tenemos unos ejemplos que vienen a funcionar muy bien, que son muy visuales. Nos habla de la deuda neta sobre el patrimonio neto, nos habla del apalancamiento financiero, cobertura de interés. Pues bueno, fijaros aquí cómo quizá en el último año pues sí que se ha aumentado un poquito más lo que es el apalancamiento financiero, pero obviamente si nos vamos a la deuda neta frente al total de activos, que lo tenéis aquí, pues bueno, vemos que no son unos niveles excesivamente preocupantes y que la empresa pues puede trabajar muy bien. De hecho, los gastos por intereses, pese a que la deuda se mantiene en niveles medios, pues bueno, se ha mantenido constante. Así, aquí sí que vemos esa amplitud de intereses, porque obviamente la empresa sí que se ha endeudado más. Vemos que la deuda neta, pues pese a que se ha mantenido, es creciente. Obviamente pues esta empresa se ha apalancado bastante para crecer, pero no obstante se mantiene muy bien con respecto al total de activos, que también se ha incrementado pues una barbaridad. Tenéis aquí los ratios de apalancamiento financiero, de coberturas de interés, y obviamente pues todo ello deriva en conceptos tan similares como los que hemos visto, ¿no? Y lo acabamos de explicar. La Z-Score de Altman, ¿vale? Lo que veíamos, para medir el riesgo de quiebra que presenta que en este caso presenta Inditex, vamos a utilizar el Altman Z-Score. Esta métrica se desarrolla hace más de X años en la Universidad de Nueva York. Trata de predecir con antelación, pues obviamente, la posibilidad que exista de suspensión de pagos en base a una serie de ratios. ¿Y esos ratios cuáles son? Pues el working capital partido del total del activo, resultados acumulados partido de activo, EBIT total de activo, capitalización partido total pasivos. Estos ya los hemos visto, o sea, fijaros que es que está, vamos, prácticamente al hilo de todo lo que hemos visto. Y aquí, pues bueno, lo que nos da es una media de 14,2, que frente a un total de 20, pues nos mantiene una media bastante positiva, y obviamente no existe, bajo mi punto de vista, ningún riesgo de quiebra. Por lo tanto, si fuésemos a prestarle dinero a Inditex, nos vendría muy bien como clientes, porque obviamente tiene una posición crediticia fantástica. Aquí, como os digo, no os preocupéis por el último tramo, por este 2019, porque como os digo está publicado solo la mitad. Por lo tanto, yo supongo que estará pues por esta zona intermedia aquí. Y fijaros en los años 2012, 2013, 2014, 2015, pues una pasada, ¿no? Y como inversor, pues este tipo de cosas hay que valorarlas y hay que trabajarlas porque tienen todo el sentido del mundo. A nivel de rentabilidad, lo mismo, ROA y ROE, no hemos parado de calcular estos ratios. El análisis DuPont trabaja estos dos. Tenemos también relación con el beneficio neto, free cash flow, total activos, patrimonio neto, capital empleado. Esto, pues obviamente son todos los ratios que hemos estado viendo, y si tengo duda en alguno, fijaros qué pasada dentro de la página web, que aquí pues ya os digo, se lo agradezco muchísimo, porque pulso directamente, y si no sé lo que es el return on capital employed, pues vengo aquí y me lo explica. Ratio que mide la rentabilidad generada por la empresa en función de todo el capital invertido por los accionistas y acreedores. Es decir, aquí pues nos hace incluso el desglose. Lo podemos ampliar. Es decir, ¿qué queréis que os diga? O sea, un trabajo increíble y bueno, pues ojalá
pudiésemos tener muchísimas páginas de este estilo, ¿no? Y que muchas veces nos quedamos en los diarios financieros cuando al final pues el contenido de valor hay que rascar un poquito. A nivel de calidad del resultado, lo mismo, es decir, como veis está muy bien estructurado, intensidad del capital, pues todo lo que es ese trabajo de analista financiero que desde el punto del CFA, pues bueno, pues es fantástico. Y por último, un concepto que a mí me gusta mucho y que lo voy a comentar, que es la F-Score de Piotrowski, que lo que viene a ser, pues bueno, es un ratio de ratios y que lo que plantea son una serie de preguntas y que nos da pues una media en cuanto a cuál ha sido la respuesta obtenida por esas preguntas que le hacemos al modelo, ¿no? Está generando beneficios, está generando efectivo, genera más efectivo que beneficio contable. Bueno, una serie de preguntas que os recomiendo también que se las hagáis vosotros mismos a las empresas en las que vais a invertir. Podéis utilizar este concepto, este ejemplo. Bueno, ya os digo, me parece fantástico y la información que hay en esta web, pues bueno, maravillosa, la verdad. Vamos a pasar también al análisis de crecimiento, donde tenéis muchísima información. Vamos a centrarnos en un par de cositas que os quería enseñar. En primer lugar, pues la evolución del negocio, ingresos completamente tendencia alcista, EBITDA, vamos, fantástica, beneficio neto también, una tendencia alcista, y el free cash flow, pues como veis, durante el último año se ha incrementado pese incluso a haber tenido más deuda. Tenéis aquí la relación con respecto pues a todas esas variables, la evolución del balance. Fijaros la diferencia que existe en este caso con esa amplitud de activos. Ojo, no tengamos en cuenta del todo este 2019, pese a que existe mayor deuda, que podéis ver la diferencia aquí entre activos menos patrimonio neto, pero bueno, que quizá este dato sea el menos relevante o el menos representativo porque no coge todo lo que es la relación del año entero, por lo tanto nos deberíamos de esperar. La misma evolución de las magnitudes, pero dividida entre el número de acciones, que esto también suele ser muy interesante porque, sobre todo para comparar empresas en los que tenemos el resultado, me refiero a que existen a veces comparativas que queremos hacer entre dos empresas y a veces están en valores absolutos, pues trabajarlo desde el punto de vista de esa magnitud por acción, pues nos permite pues, esa comparativa muchísimo más profesional y más completa. Y por último, pues bueno, dentro de la evolución del número de empleados, esto pueden ser ya otros conceptos que, bueno, más particulares de lo que son los analistas. Y por último, pues los ingresos por área geográfica, los que veis que los países de la OCDE, lo que viene a ser Europa, pues bueno, se ha incrementado en grandísima medida y que existen pues determinados, bueno, en este caso el resto de países pues se ha decrecido un poquito más, sobre todo durante los años 2006, 2017, luego ha repuntado. Bueno, tenéis aquí un análisis bastante completo de todo. Y ya por cerrar, para que no se me alargue mucho el vídeo, los análisis económicos financieros, también muy interesantes. Tenéis el ratio PER, tenéis el precio partido free cash flow, bueno, tenéis aquí muchísimas variables, el precio partido valor contable, tenéis las medias, incluso se nos da la posibilidad de un pequeño Excel que yo puedo tocar todas las variables, las puedo modificar y pues bueno, puedo obtener pues un resultado en función de la proyección de múltiplos, puedo configurar el modelo, puedo guardarme resultados, puedo generarme una cartera, tener un screener donde guardo las que más me gustan y obviamente pues en base a esos modelos saco un valor intrínseco y me da pues un potencial con respecto al precio de cierre del día anterior. Lo mismo, puedo analizarlo en función de descuento de flujos de caja, que es una de las metodologías más utilizadas, en las que, pues bueno, si os fijáis, el resultado, el margen de seguridad y el potencial que tienen las dos, pues suelen ser muy similares, porque obviamente pues, los números, muchos de las variables que se utilizan en ambos casos, pues son similares, ¿vale? Pues bien, dicho esto, lo vamos a dejar aquí. Como habéis visto, es una pasada esta página web. Desde aquí, pues felicitar a los creadores, a los precursores. Si os gusta este tipo de vídeos, podemos analizar muchísimas más empresas utilizando esta página web. Y bueno, pues por mi parte esto es todo. Si te ha gustado, puedes suscribirte. Te voy a dejar abajo también el enlace a nuestro blog de Rankia, donde tienes las diapositivas, donde tienes todo el material. Y por mi parte, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.